Como les dije, dentro de este bloque trigonometría analítica, vamos a ver el primer tema, que es ángulos, distancia y la circunferencia unitaria, de la página 157 de su libro. La trigonometría analítica es una extensión de la trigonometría de ángulos, ¿sí? Con la trigonometría analítica, ¿se acuerdan? Vuelvo a lo mismo, desde el principio les dije que la geometría ha ido evolucionando y se ha ido mezclando con otras mismas áreas de las matemáticas y eso ha hecho que la trigonometría se haya hecho muy, muy vasto y esa aplicación, sobre todo de este tema de trigonometría analítica, es la base de lo que son las antenas parabólicas, es la base, esas matemáticas son las bases que han hecho que los cohetes viajen a la luna. Es la base, estas matemáticas, de muchas cosas que se emplean hoy mismo en la ciencia y en la tecnología actualmente. Los temas pasados, nada más voy a ponerme aquí, vimos lo que era la trigonometría y todo basado en el triángulo rectángulo, ¿sí? Vimos las razones trigonométricas, todas las razones trigonométricas definidas con base en triángulos rectángulos, que solo se consideraban ángulos de 0 a 90 grados. ¿Por qué? Porque teníamos un ángulo recto de 90 grados y teníamos dos ángulos que la suma de ellos eran otros 90 y al sumar todos los ángulos internos de un triángulo rectángulo teníamos 180 grados. La trigonometría analítica lo que hace es meter las funciones circulares, ¿sí? Metidas en cuadrantes. Ya vieron un poco lo que son los cuadrantes, ¿sí? Primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto van en contra de las manecillas del reloj, ¿ok? Las funciones circulares usadas en trigonometría analítica se obtienen al considerar razones trigonométricas de triángulos rectángulos trazados en el interior de una circunferencia ubicada en el plano cartesiano. Entonces, tenemos una circunferencia aquí, dentro del plano cartesiano. Voy a hacerlo grande para que todos lo vean. ¿Sí? Tenemos aquí la circunferencia, tenemos el plano cartesiano, ya lo conocen desde primero o segundo de secundaria. Se divide en 4 el plano y vemos que de 0 a 90 grados está en el primer cuadrante, de 90 a 180 grados está en el segundo cuadrante, de 180 a 270 en el tercer cuadrante y 270 a 360 grados está en el cuarto cuadrante, ¿sí? Las características de un ángulo orientado en un sistema cartesiano son estas. Su vértice coincide con el origen de coordenadas, o sea, el vértice está aquí, ¿no? El vértice está aquí en el origen, en 0. Como ven acá, este es el vértice, el origen, ¿ok? Está generado por la rotación de una semirrecta con origen en 0,0. Esta sería la semirrecta. Y su origen es 0,0, ¿ok? 0,0. La semirrecta parte desde una posición inicial coincidente con el semieje positivo de la X y gira manteniendo fijo su origen hasta llegar a una posición que marca su lado terminal, ¿sí? O sea, va girando a una posición que marca su lado terminal, que puede ser aquí, que puede ser acá, que puede ser acá, ¿ok? Depende del cuadrante donde vaya a acabar.
El ángulo positivo, el ángulo es positivo cuando está generado en sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj y negativo cuando está generado en el sentido de horario. Ahorita lo vamos a ver más a profundidad. La rotación de la semirrecta puede ser mayor que un giro. ¿Hasta ahí alguna duda? Si se dan cuenta, estamos empleando lo que vimos del plano cartesiano antes, que lo usábamos muchas veces para resolver ecuaciones de primer y segundo grado. Ahorita lo vamos a ver aplicado ya completamente a ángulos, ¿sí? Y si se dan cuenta, en esa rotación, a la hora que va avanzando la flecha, vamos creando ángulos, ¿ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Bueno. Como les decía, las razones trigonométricas están definidas con base en un triángulo rectángulo. Solo consideran ángulos agudos de 0 a alfa y menor a 90 grados. Una de las mejoras que incorpora las funciones circulares es que están definidas para cualquier medida angular, ¿sí? Están definidas para cualquier medida angular. ¿A qué me refiero con esto? ¿Me puedes decir? A que está definida para cualquier medida angular. Vean en su libro, tienen algo como esto, que aquí casi no se ve, en la parte 157. Aquí podemos ver cualquier medida angular que vaya de 0 a 360 grados, ¿sí? Cualquier medida se puede poner aquí. Bueno, aquí, los ángulos positivos se ven a partir de 0 grados en dirección contraria. Para tu micrófono. Nini. Ninfa. Ya lo silencié. No lo silencié. Profe, ¿la puede silenciar? Ya se salió. Bueno, tenemos aquí que el ángulo positivo se mide a partir de 0 grados en dirección contraria al movimiento de las manecillas del reloj, ¿sí? O sea, todo ángulo que va para acá, ¿sí? En dirección contraria a las manecillas del reloj es positivo. En cambio, si va a favor de las manecillas del reloj, como este que va así, es negativo, ¿ok? O sea, si va a favor de las manecillas del reloj, el ángulo es positivo. Si va en contra de las manecillas del reloj, el ángulo es negativo. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, continuamos. Aquí tenemos, y se trazan los siguientes ángulos en el plano cartesiano. Aquí ya es muy importante que usen en estos ejercicios, es más fácil que utilicen sus hojas de cuadros chicos, hojas milimétricas, para que puedan hacer bien sus ángulos, ¿sí? Y van a necesitar el transportador para poder ubicar bien los ángulos, ¿ok? Creo que en tercera secundaria vimos cómo se ponía la posición del transportador para sacar los ángulos. Entonces dice aquí que
que traces un triángulo de 30 grados, te pones aquí, trazas un plano cartesiano, este sería X, Y, y con tu transportador lo pones a tal grado, donde sea 0, y donde sea 30 grados, le vas a poner aquí una rayita y ya nada más con la parte del medio del transportador, que es una recta o con una regla, pues ya trazas esta diagonal, esta semirrecta, ¿sí? Entonces, con esta semirrecta, por cierto, antes de continuar, a estas líneas de aquí les llaman rayos, ¿sí? A esas líneas de aquí les llaman rayos del plano cartesiano, ¿ok? Estas líneas que ven acá, o estas, que casi no se ven aquí. Dice, la medida de 0 grados corresponde al rayo que forma la dirección positiva del eje X. Y aquí pueden ver los rayos, ¿sí? A esto le llaman rayos. ¿Qué diferencia hay? Fíjense, este es un rayo y este es una recta. Esta es la recta del eje X, ¿sí? Ahora vamos al final. Ok. Tenemos aquí una recta y esta recta decimos que es el eje X, ¿no? El eje de las X. Que va en positivo y en negativo. Y tenemos aquí otra recta y a esta le llamamos Y. ¿Sí? El eje de las Y. Estas rectas tienen algo que no tienen los rayos. ¿Qué es? Que estas no tienen ni principio, no tienen origen y no tienen fin. No sabemos sobre el lado positivo dónde empezó y sobre el lado negativo dónde terminó. ¿Sí? Igual, no sabemos si a la derecha dónde empezó y hacia la izquierda dónde empezó, dónde terminó. Y en el eje de las X, no sabemos, en el eje de las Y, hacia arriba dónde empezó y hacia abajo dónde terminó. Estas son semirrectas o rectas del plano. Muy diferente al rayo. Permítame un segundo. ¿Ya terminaron? Sí. Ok. Uh-huh. Ok. ¿Ya acabaron todo? Ah, ok. A ver, para un refresco. Perdón, es que vinieron aquí a componer el cable. Oh, estoy buscando. Permítame un segundo. Gracias. Sí, gracias. Perdón. Estaba comentando que en estas rectas no tenemos ni principio ni fin. No sabemos dónde comienzan y dónde terminan. ¿Sí? En cambio, en los rayos es diferente. Porque en los rayos sí sabemos dónde empieza. ¿Alguien me puede decir, por lógica,
¿Dónde empieza un rayo? Con lo que acabamos de comentar y de lo que han visto de las figuras. ¿Dónde empieza un rayo? Un rayo del plano, ¿no? ¿Katia? ¿Del centro? En el 0,0, en el origen. Acuérdense que aquí es origen, no es centro. Por eso se llama origen, porque ahí empieza, en el origen, ¿sí? Por eso se llama origen. Ahí empiezan todos los rayos, ¿sí? Ahí empiezan todos los rayos, en el origen. En este caso, sería aquí, el origen, y tienen el plano 0,0, ¿sí? Aquí empiezan todos los rayos. Entonces sabemos que los rayos tienen un origen, pero en sí no sabemos dónde termina, ¿sí? No sabemos su final, ¿sí? Entonces todos los rayos tienen origen, pero no tienen final, ¿ok? ¿Ya vieron la diferencia entre un rayo y una semirrecta del plano cartesiano? ¿Sí? O recta en el plano. Bueno, ahora sí regresamos. Se me había pasado a comentarles la diferencia entre semirrecta, recta y los rayos del plano cartesiano. Bueno, estábamos aquí. Dice en la página 158, ¿sí? 158, que traces un ángulo en el plano cartesiano de 30 grados. A ver, déjenme ver si puedo ponerles aquí. Entonces ponemos en nuestro transportador. Aquí, en el origen, ¿sí? Vamos a unir los dos orígenes. Y donde marque 30 grados, con nuestro lápiz, le ponemos aquí una tachita o un punto donde vaya 30 grados, ¿sí? Y ya que le pusimos la tachita del punto, pues con nuestra recta o con la parte aquí de abajo del transportador. ¿Sí, sí están viendo lo que estoy haciendo? Sí. Sí. Porque trazamos esta línea, ¿ok? Y así trazamos 30 grados. También nos piden un ángulo de 156. ¿Cómo trazamos? Ok, tenemos aquí el origen y nuestro transportador, por lo regular, nada más llega a 180 grados. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, en este caso sí podemos hacerlo, perdón, porque tenemos 156 grados. Pues ponemos en el origen, buscamos aquí el 156, le ponemos la marquita, damos el transportador y ya trazamos desde el origen y con una recta trazamos este rayo, ¿sí? Trazamos este rayo. Y ya tenemos el ángulo de 156, va a ir desde el inicio del eje X hasta donde está el rayo. Y ese va a ser todo el ángulo,
¿Ok? En este caso son 156 grados. Hasta ahí, dudas. ¿Hasta ahí dudas? Bueno, No. vamos a ver. En este, nos piden 312. Y de entrada decimos, ah, caray, si nada más menos 312, ¿cómo va a ser que menos 312? De entrada nos está diciendo que va a girar del eje de las X hacia acá, ¿sí? Contrario a las manecillas del reloj. ¿Sí? O sea que va a ir para acá, en sentido de las manecillas del reloj. Ahora, 312, ¿cómo sería 312? Bueno, y aparte negativo. Lo que hacemos son, ¿cuántos grados serían 312 negativos? Si observamos aquí, este ángulo es de 48 grados, ¿sí? Este ángulo es de 48 grados. ¿Qué significó? Para empezar, lo que tenemos que hacer al 360 grados, le vamos a quitar 312. ¿Cuánto nos queda? 48. Entonces, cuando nos dé 48, fíjense, cuando nos dé 48, enseguida vamos a ubicar nuestro transportador y lo vamos a y vamos a poner la línea donde nos dé aquí 48 grados, ¿sí? Donde nos dé 48 grados. Y le vamos a sumar ahora, entonces ya sabemos que fueron 360 grados de una vuelta más 48 grados. ¿Cuánto nos da? 360 grados de una vuelta más 48 grados nos da 415 grados, ¿no? ¿408, no? 408. Sí. Ahora, lo que aquí lo importante es saber por qué es negativo. Lo que vamos a hacer es que le vamos a poner toda la vuelta que dio, ¿sí? Al ángulo, y vamos a marcar, pero la dio en sentido contrario, entonces acabaría acá. No sé si me explico. A ver si esto me deja. O sea, ¿sería todo esto? No.
Empezamos aquí. Al sentido contrario. ¿Sí? Y aquí ya serían los 312 grados. ¿Sí? ¿Cómo lo hicimos? Bueno, vuelvo a repetir, a 360 grados. Le restamos los 312 y nos quedaron los 48 grados. Y simplemente ya sabemos que hacia acá, como es negativo, es menos 312 porque es negativo, va a contrario de las manecillas del reloj. Y aquí tenemos los 312 grados negativos. ¿Ok? ¿Dudas? No. Ahora vamos a ver el último, ya para terminar. Es este de 415. Está más fácil de 415 porque simplemente a los 360 grados tenemos que, aquí lo importante es saber cuánto nos sobró, ¿no? ¿Cuánto nos sobró? A 415 grados le vamos a restar 360 grados. Y ya sabemos que nos quedan 55 grados. En cuanto sabemos cuánto nos quedó, trazamos aquí esta recta de 55 grados. Entonces, ya sabemos entonces que este ángulo le dio una vuelta completa y todavía 55 grados más. ¿Sí? Le dio una vuelta completa y todavía 55 grados más. Por ejemplo, ¿qué tal si nos dicen que fueron 487 grados? 487 grados. ¿Qué hacemos primero? Le restamos los 360 grados, ¿no? Ciento veintisiete. 127. Ya saben, lo marcamos los 127, que más o menos debe de ser por aquí. Aquí son 90. Y a la mitad son 45. Entonces, más o menos es antes de la mitad. Aquí en el punto exacto son 135 grados, entonces debe de ser por acá. Y aquí sería 127 grados, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que este dio 360 grados y 127 grados más para darnos 487 grados. ¿Sí? Un último negativo ya para terminar la clase de hoy. Vamos a poner que sean ahora
menos 560 grados. Es lo que estamos buscando. El ángulo de menos 560 grados. Número 1, vamos a saber cuántas vueltas dio. Para eso necesitamos restarle 560 grados. Le vamos a restar 360 grados. Miren, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a ponerle 200. 850 grados aquí. 860 grados. Fíjense, ¿eh? Menos 860 grados. Vamos a complicarlo un poco más. De entrada sabemos que una vuelta son 360 grados. 2 vueltas, ¿cuántos serán? 720 grados. 320. Y 3 vueltas, 1080 grados. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, son 860. Entonces, son más de 2 vueltas, pero no llegan a 3 vueltas. ¿Sí? Son más de 2 vueltas, pero no llegan a 3 vueltas. Entonces, lo que vamos a hacer, ya sabemos que son 2 vueltas, entonces le va a ser 860 grados. Y ya vamos a restarle 720, ¿no? O bueno, podemos hacer uno por uno. ¿Aquí cuánto nos da? 860 menos 360. 500. ¿Cuánto? 500. 500 grados. Todavía no tenemos el ángulo que va entre 0 y 360. Entonces ahora 560 grados, vamos a restarle 360. 200. Y aquí nos da 200 grados. Entonces ya sabemos que de acá a acá son 180. Y a la mitad del tercer cuadrante, a la mera mitad, son 225 grados. Entonces un poquito más para acá. Por aquí serían los 200 grados. ¿Ok? Ahora, ya sabemos que es negativo. Y si es negativo, las vueltas son a favor de las manecillas del reloj. O sea, no va para acá, va para el otro lado. Entonces, aquí da una vuelta, aquí da 2. Sería aquí 1, 2. Y aquí sería el ángulo, ¿no? Y serían menos, en este caso, ya serían menos 860 grados. ¿Sí? La otra aquí es que pues, se puede hacer directo. Ya va a acabar esto. Se puede hacer directo a los 860 grados. Ya sabemos que va a dar 2 vueltas, porque sabemos de aquí que 2 vueltas son 720 y le restamos 720 grados. Ah, aquí hubo un error, no son 200, porque aquí son 500 grados nos quedó, ¿no? 500 grados menos 360. 140 grados. Es lo mismo que nos daría aquí. Entonces, este círculo no acaba acá. Acaba por acá.
son 140 grados. Y 140 grados aquí son 180, 130, más o menos por aquí serían 140 grados.